Bien, entramos en el terreno de Juan Doda con su columna Desde el Lote, auspiciada por Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. En la era de la robótica y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas clave para ajustar los números del negocio agropecuario. Desde el Lote, historias de vida que dejan huella de productor a productor. Juan, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Jorgelina, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, Buen día, buenas Juan. tardes. Nosotros aquí seguimos con nuestro brindis, despidiendo el año, preparándonos para la llegada del año nuevo. Así que bueno, ayer, obviamente a los que estuvimos formando parte de la cena, trasladé tu saludo. Sabíamos que no podíamos contar con tu presencia, pero bueno, tu saludo estuvo presente, Juancito. Un gran equipo, Martín, y un orgullo por formar parte de este equipo. Así que lamento no haber podido estar ayer, pero bueno, seguro que la pasaron lindo. Así es, ¿sí? Y ya vendrán otros encuentros y seguramente vamos a contar con tu presencia. Un placer tenerte todos los miércoles aquí con esta columna denominada Desde el Lote. Hoy, en el capítulo 36, vamos a hablar de la colza, esa oleaginosa que condimenta en primavera y que también se presenta como una alternativa para el trigo, la cebada. Así es, Martín, porque la semana pasada hablábamos de la camelina, Claro. otro cultivo como alternativa invernal. En esta oportunidad vamos a hablar de la colza. La colza es un cultivo que se empezó a hacer hace bastante, en la década del 30 en Argentina, pero bastante a cuentagotas. Recién en el año 2008, más o menos, cuando el trigo tenía complicaciones, empezaron a surgir, como decíamos la semana pasada, las legumbres, y también la colza tuvo su resurgimiento, digamos. Teniendo en cuenta que Argentina es uno de los principales países exportadores de aceites vegetales, y que la colza, Martín, es el tercer cultivo oleaginoso en importancia mundial después del aceite de palma y de la soja, existe una oportunidad muy interesante y latente para cultivos como la colza. La oportunidad que se da por lo que ofrece en el lote y por lo que ofrece para la industria. Esto nos lleva al caso de hoy, el caso de la familia Longo, Sí. situada ahí en la localidad de Varadero, sobre la Ruta 9, a escasos 150 kilómetros de Capital Federal, allí tienen el campo. Ahí tienen su base el padre, Miguel, y los hermanos Sergio y Fabián Longo, que continúan el legado de su bisabuelo. Mirá Esto vos. le va a gustar a usted. Sí. ¿Quién participa también de la empresa? Su madre, Mari Castaño. ¿Qué hace? La comida para que los muchachos vayan a trabajar. Mirá vos, una verdadera empresa familiar. Exactamente. Bueno, ¿qué hacen ahí? Hacen unas 2.500 hectáreas, 100 propias de las 1.200 cultivadas, más 3.300 hectáreas más que ellos prestan servicio como contratistas a vecinos de siembra, pulverización y cosecha. Si querés, Martín, los invito a escuchar como disparador para que vamos a seguir charlando lo que estuve hablando con Fabián Longo, recordamos, productor ahí de la zona de Varadero, que analiza cómo cambiaron esta campaña las rotaciones tras el alivio de la quita de retenciones y cuenta cómo y cuándo empezaron a producir colza. Bien, lo escuchamos a Fabián. Se presentó mucho mejor económicamente y también en cuanto a clima, con mucha más alternativa a poder rotar, a sembrar trigo, estamos haciendo colza, maíz hicimos un cuarto de lo que hacemos más o menos, en una parte de primera, ahora estamos sembrando lo que es maíz tardío y sobre rastrojo de colza. ¿Y cómo es la rotación? Sí, se cambió muchísimo, porque de tener el año pasado, un ejemplo, un 10% de maíz, ahora estamos con un 25%, de tener un 10% de trigo, estamos en un 25%, agregamos más colza también, soja, que el año pasado se llevaba todo. Y clientes míos, que en parte contratistas, no sembraron nada de trigo el año pasado, nada de maíz, y este año se volcaron a mitad y mitad. La colza arrancamos hace 8 años con un solo lote, hicimos 30 hectáreas para arrancar y nos fue muy bien, y de ahí en más siempre fuimos agregando. Ahora estamos sembrando 600 entre propias y de tercero. La comercialización está bastante bien manejada, tenemos cerca destinos finales, puertos, o sea que una buena alternativa para dejar el lote el primeros días de noviembre, mediados de noviembre ya está la soja sembrada o el maíz esperando ahora diciembre.
Bien, Juan, los otros días acá con Jorgelina comentábamos cómo cambiaron las cosas en la agricultura de nuestro país, con la quita de retenciones, la quita de los famosos ROEs, ¿no? Los permisos Mm. para exportar, y cómo ha generado un cambio en la agricultura y fundamentalmente esto de lo que hablaba Fabián con vos, ¿no? El tema, volvió la rotación de cultivos luego de tantos años de sojización. Sí, y lo interesante es que el productor puede elegir más, Martín, porque acá nosotros siempre lo hemos dicho, no hay que demonizar a la soja, es lo que el productor podía hacer en un momento en el que casi todos los otros cultivos que hacía, el trigo, el maíz, estaban muy complicados. Entonces, me Mm, parece que lo interesante es poder elegir, y fíjate que lo bueno es que aún cuando le hubo la quita de retenciones para el trigo y para el maíz, este mm, productor sigue haciendo colza, y no solo eso, sino que me decía que para el año que viene, sí, él decía que entre las que hace él y las que hacen sus vecinos, que ellos le cosechan y hacen el laboreo, son más o menos 600 hectáreas que producen y comercializan. Y me decía que para la campaña que viene le habían pedido de sembrar unas 1000 hectáreas, con lo cual mm, la demanda está en aumento, y lo interesante mm, es poder variar y seguir haciendo trigo y seguir haciendo maíz, pero también seguir haciendo colza con las oportunidades que da en el lote. Me parece que esa es la bocanada de aire fresco que recibieron los productores en distintas zonas. Y mira, Martín, tuvo premio porque esta campaña, usualmente el rendimiento, me decía Fabián Longo, que tienen en colza es de unos 1.300 kilos por hectárea. Bueno, esta campaña mm, superaron los 2.400 kilos, pero además con un plus de bonificación por materia grasa. Entonces mm, también tuvieron premio en el rendimiento y premio en la calidad. sí, Esto es interesante. Y él me contaba de algunas bondades, algunos beneficios que tiene el cultivo de colza en el lote. Viene hablando de mm, lo que es agronómico, la producción. Me decía que es un cultivo que tiene una raíz penetrante que permite que esa penetración permite mm, airear un poco los suelos compactados, y vuelvo a lo que decías vos recién, de muchos años de soja mm, que pueden renovar su potencial, si querés, por así decirlo. sí, Entre otras claves me decía Fabián Longo que hay que hacer una buena siembra, porque poner muchas semillas genera una competencia que después mm, no es buena, y poner pocas tampoco es bueno porque genera una deficiencia al momento de que crezcan las malezas, porque hay unos manchones sí, que no se pueden tapar de otra manera. bien, Y bueno, después otra clave productiva es la cosecha. mm, Es un cultivo que hay que dejarlo por la comercialización a consumo, hay que dejarlo que madure en planta. La otra opción es, como se dice en el campo, quemarlo con productos, pero como esto va a consumo no se puede. Y hay que dejarlo madurar, que no esté ni verde ni muy seco, porque si está muy seco, en la cosecha se generan muchas pérdidas. claro, mm. ¿Cuáles son los desafíos de Fabián y de toda su familia en Varadero, provincia de Buenos Aires? Mira, Martín, uno de los desafíos, me decía, era crecer en superficie, otra, ser más eficientes en lo que hacen, tecnificarse, buscar la posibilidad de comprar una cosechadora con cabezal draper. Los draper, para aquellos que no lo ubican, es el cabezal con lona, que hace una entrega mucho más pareja del producto, Mm, que tiene otros beneficios al momento de la cosecha. Y por otro lado, seguir apostando a la sustentabilidad, aumentando un poco más, si es posible, la superficie de maíz. Él bien, me decía que en maíz, en cuanto a rendimiento, aspiran a alcanzar unos 8.000, 9.000 kilos por hectárea. Y una particularidad, Martín, también pensando en la sustentabilidad, es que usan en algunas partes para la fertilización la cama de los pollos. ¿Esto qué es? mm, El desecho de los que producen pollos. sí, Bueno, eso lo usan para fertilizar en los campos. Unos 20 días antes de la siembra, esparcen 8 o 10 toneladas por hectárea, y han tenido muy buenos resultados con este guano. Por ejemplo, en un ensayo que hicieron en trigo, que lograron unos 500 kilos por hectárea más. mira Así vos. que bueno, colabora también con la sustentabilidad. Es un lindo caso, Martín, como decía vos al principio, una empresa familiar, bien hecha de abajo, creciendo, que procura ser sustentable y bien diversificada a la hora de cultivar. Muy bien, interesante el informe de hoy, Juan. Bueno, gracias por todo, un gusto haberte tenido a lo largo de este año 2016.
vamos a seguir en contacto el año próximo. Saludarte a vos, a Paulita, a Doni y a toda tu familia, Juan, que tengas un excelente año 2017. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Saludos también para el equipo. Gracias por permitirme formar parte de esta nave, como yo siempre les digo. Es un orgullo y bueno, desde el lote no se toma vacaciones, así que vamos a seguir acompañándolos en el aire de Radio Colonia. Aquí te vamos a estar esperando, Juan. Abrazo grande. Gracias, y Juan. Buen año. Saludos. Saludos, Jorgelina. Saludos, Martín y al equipo. Gracias. Juan Doda con su columna Desde el Lote, la última columna Desde el Lote del año 2016, auspiciada por Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.